los muros, habíamos visto viga, habíamos visto loja acero, me parece, un ejemplo por ahí de cómo se sacaban las cargas, ¿no? Entonces, de manera práctica, que ya les había dicho en la clase anterior, una carga muerta van a ser todas estas cargas, pesos que van a estar siempre fijos en una estructura y siempre van a estar haciendo esta distribución de carga o bajada de cargas a la parte del terreno natural o del terreno en donde tengamos anclada nuestro proyecto, nuestra casa habitación o cualquier tipo de proyecto que tengamos, ¿no? En el primer ejemplo que veíamos aquí era una carga muerta de una losa maciza de concreto en un sistema de entrepiso. Acuérdense que las cargas muertas van a variar cuando es una azotea y cuando es un entrepiso, ya que los pesos que se le agregan a la losa en las de entrepiso se tienen que sumar, en este caso, la parte de la loseta, que sería la parte de la losa de arriba, ¿no? Que sería eh, esta que se aparece en la imagen en la parte superior o lecho superior de losa. Y en el lecho inferior de losa es la parte que conocemos como plafón o como aplanado, como repellado, como yeso, como pasta. Como son elementos que se le agregan a la losa, estos, aunque sean el peso muy mínimo, se le tienen que ir sumando. Del lado derecho les había mostrado las tablas en donde vienen como las sumatorias, en este caso de la losa en sí, con un peso volumétrico de 2.400 kilogramos sobre metro cúbico. Ya después hacemos la multiplicación por el espesor de la losa, que en este caso eran 10 centímetros, y ya nos salían los 240. Después le sumamos la losa cerámica, kilogramos por metro cuadrado, que en este caso son 19 kilos, que puede ir variando de acuerdo al tipo de acabado que se le vaya a agregar. Por ejemplo, si fuera un mármol o un granito, pues seguramente el peso iba a ser mayor, ¿no? Si fuéramos a colocar una loseta vinílica, ahí seguramente el peso va a ser muchísimo menor. Entonces va a ir cambiando. Es bien importante que cuando se hagan las bajadas de cargas, pues se tenga ya como definido los materiales o el plano de acabados para saber con qué materiales vamos a contar. Entonces, no en todos los casos se hace este ejercicio cuando se contrata o cuando se sacan estos tipos de análisis estructural para casa habitación, pues el calculista, el estructurista no nos pide el plano de acabados, simplemente él propone los máximos. Entonces, va a proponer loseta cerámica. Ya si nosotros en lo real definimos poner ya sea piso pulido o piso vinílico, pues va a ser siempre mejor que quedemos un poquito sobrados, ¿no? Entonces, siempre se mete una loseta pues aproximada en pesos, pues más o menos en un promedio, ¿no? El aplanado del yeso, que sería la parte inferior que les decía de la losa de entrepiso, que es esta capa que se alcanza a ver acá. Aquí tenemos que es un peso volumétrico del yeso de 1.500 kilogramos sobre metro cúbico, un espesor de 2 centímetros, y tenemos ahí un peso total de 30 kilogramos sobre metro cuadrado, ¿no? Que este también va a ir variando. No en todos los casos cambia mucho, ahí también va a depender mucho del uso del proyecto. En este caso es como casa habitación, pero ¿qué va a pasar cuando tengamos por ahí un hospital o algún lugar en donde nosotros sea necesario tener una mayor cantidad de instalación, ¿no? O en lugares en donde a lo mejor van a colocar aquí una gran cantidad de soportería para aires acondicionados o cualquier elemento que esté colgado aquí de la losa, eso se le tiene que agregar acá, porque es un peso que va a modificar pues el armado y la estructuración de los elementos, ya sean losas o ya sean muros o ya sean vigas, ¿no? Y aquí se le agrega otro elemento que se le llama sobrecarga, que en este caso es para cualquier dato que a lo mejor lo que les decía, ¿no? Cambian el piso o a lo mejor acá se va a tener una soportería de un peso mayor, se le agregan ahí 20 kilogramos. Carga muerta son 309. Acuérdense que estos 309 es el puro peso propio del elemento, en este caso la losa de entrepiso. Aquí habrá que sumarle después ya en los ejercicios prácticos o en los ejercicios ya reales la carga viva, que eso acuérdense que ya lo habíamos visto en clases anteriores, que son las personas, de acuerdo al tipo de uso del edificio, vamos a tener una carga viva. Y luego la carga accidental, que son los factores de seguridad en caso de sismo, en caso de nieve, en caso de lluvia, en caso de viento, cualquier elemento accidental se le tiene que sumar. La sumatoria de esos tres elementos ya nos va a dar la carga total. Entonces, acuérdense que ahorita nada más estamos viendo carga muerta en este caso o en este ejercicio. Ya después habíamos visto la parte de la losa cero,
Acuérdense que los sistemas de estructuración, ya sea de entrepiso, de azotea, pues son muy variables, ¿no? Ahorita los más actuales y el que siempre ha estado como en el margen más alto, pues es la losa maciza, que veamos aquí arriba. Pero actualmente se ocupa mucho la losa de Viguet y Bovedilla. Y en tercer punto, por ser un sistema estructural de marcos rígidos en acero, casi en su mayoría, vamos a encontrar esta que es la Los Acero, que es una marca comercial, o DEC de acero, que también se le conoce, ¿no? Pero casi en todos lados se le conoce ya como Los Acero. De hecho, Los Acero es la marca de la lámina, ¿no? O la acerera. Entonces, en este caso, lo que se propone o lo que siempre se explica en el caso de cálculo de bajadas de cargas es ir a los manuales pues del fabricante. En este caso, Ternium es la marca o el fabricante del elemento. Ternium, los acero 25, calibre 22 de la lámina, 8 centímetros de espesor del concreto, de la capa de recubrimiento. De hecho, es capa de compresión. Y en este caso, el manual ya nos marca que da 277 kilogramos sobre metro cuadrado, ¿no? Entonces, eso ya los había explicado. Volvemos a agregar aquí la losa cerámica y la loseta cerámica, perdón, y la sobrecarga, ¿no? Que 20 kilogramos sobre metro cuadrado y 19 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, aquí tenemos una carga muerta de 316. Ya después acá, no solamente acuérdense que en las cargas muertas son los sistemas de entrepiso y de azotea, sino que también aquí se tienen que agregar los elementos ya sean de muros, de vigas y de columnas, ¿no? Porque aún siendo elementos estructurales, suman peso que va hasta la parte del terreno. Entonces, por ser elementos estructurales que suman peso, también tienen que ser considerados como cargas muertas. En el caso de acá del muro, eh, se puede hacer de manera manual la sumatoria de cuánto pesa este bloque, cuánto pesa esta junta de mortero en sistema horizontal, cuánto suma esta junta de mortero en posición vertical y hacer la sumatoria de cada uno de estos elementos por metro cuadrado y ya después lo multiplicas por los metros cuadrados que uno tenga, ¿no? En el caso de acá, lo mismo que en la losa acero, cuando está bique prefabricado, en este caso Nova Ceramic, que son estos como que tienen un acabado pues limpio o que ya son realizados de manera mecanizada, ya no tanto de manera como artesanal como se hacen los de rojo recocido. Entonces, en este caso, en los manuales, igual ya se hacen las pruebas para saber cuánto pesan los bloques por metro cuadrado. En este caso son 129 kilogramos sobre metro cuadrado. El aplanado de mortero, recordemos ahí que son, o serían ahí, puede ser una cara, puede ser nada más aplanado interior, exterior, eso se tiene que definir a partir del plano de acabados. Aquí tenemos 2100, que es el peso del mortero por metro cúbico, 2 centímetros de aplanado, 42 kilogramos por metro cuadrado de muro, ¿no? Aplanado de yeso, aquí ya se entiende que tiene en el exterior un aplanado de mortero y en el interior un aplanado de yeso. Entonces aquí tenemos 1500, 0.02 y 30 kilogramos. Siempre se busca que sea lo más exacto posible, por eso les digo, es importante que se tengan como todos los datos ya concisos cuando se haga el cálculo estructural, porque en ocasiones en los muros pues se dejan algunas barras que quedan empotradas o se dejan algún tipo de estructura, un tipo de armella que aquí soporta un cable. Entonces todos esos elementos que se agregan al muro y que estén bien identificados se tienen que reportar a la parte del estructurista porque son pesos que él tiene que ir agregando. Entonces en ocasiones esos sean mínimos, los pesos no hay tanto problema, es como si dijéramos voy a colgar aquí un cuadro, ¿no? Si el cuadro pesa 5 kilos, pues no hay ningún problema. Pero si ya es un cuadro que pesa 50 kilogramos, pues ahí seguramente sí se tiene que agregar a las cargas muertas de los muros, ¿no? Entonces ya después aquí tenemos los 201 kilogramos por metro cuadrado. Ya después abajo se saca una simplificación, porque recordemos que ahorita lo que nosotros estamos analizando son metros cuadrados. En la losa y en el muro, el análisis es de por metro cuadrado. En este caso, como son elementos altos, no tenemos un metro de alto solamente en los entrepisos, pues regularmente vamos a tener una altura ya sea de 3 metros, 310, 330, entrepisos más cortos, como de 2, ¿cuánto es lo mínimo? 230, 235, 240, que ya son cuartos muy bajitos.
Entonces, como no tenemos una altura mínima o predeterminada, siempre se tiene que estar multiplicando los metros cuadrados de muro por la altura que nosotros ya tengamos conocida. Y eso pues se puede observar en la parte de nuestro anteproyecto, de nuestro proyecto arquitectónico, ¿no? Después aquí tenemos la parte de las vigas, al igual que las columnas, como son elementos que nosotros vamos a estar teniendo eh, pues muy continuamente en este tipo de sistemas estructurales de marcos rígidos o de muros de mampostería, también se tiene que hacer la sumatoria. Entonces aquí es muy sencillo, en realidad aquí nada más es multiplicar o tener el área en metros cuadrados de la sección de nuestra viga, que en este caso es de 30 por 50 centímetros de peralte, y multiplicarla por el peso volumétrico, que en este caso son 2.400 kilogramos sobre centímetro, kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, ya hacer la multiplicación, aquí vamos a tener 360 kilogramos por metro lineal de viga. Entonces, estas son, acuérdense que son cargas unitarias, como, no sé si ustedes han visto precios unitarios, pero aquí lo que nos interesa es sacar unidades, cuánto nos pesa una viga. Ya después esto se multiplica de acuerdo al proyecto que tengamos. Como los proyectos son muy variables, entonces podemos tener vigas de 3, podemos tener vigas de 6. Entonces ya hacemos esta multiplicación de 360 por el largo que tenga la viga, 4, 5, 6, 7, 8 metros, ¿no? Ya después el otro ejemplo era la parte de la columna, que es lo mismo que la viga, solamente que aquí ahora lo multiplicamos por la parte de la altura. Aquí es importante mencionar que en las cargas de la columna son cargas o se consideran cargas puntuales que van entre columna a columna hasta la parte inferior de nuestro terreno, que sería el dado, y ya iría directamente a la parte de la zapata o sistema de cimentación que nosotros tengamos. En el caso de las vigas, aquí ya después vamos a ver que son cargas uniformemente repartidas, que son divididas hacia sus extremos o hacia sus apoyos, donde va a haber columnas. Entonces el 50% de peso se viene a la izquierda y el 50% de peso se viene a la derecha, siempre y cuando los apoyos estén en los extremos. Ustedes van a ver algunos ejemplos en donde las vigas están voladas y tienen un apoyo acá. Entonces la repartición de las cargas aquí ya va a ser diferente. Entonces tienen que dividir 50 hacia esta columna, 50% hacia esta columna, 50 hacia esta sección. Ahorita más adelante en las áreas tributarias vamos a explicar esta de los volados, pero que se entienda eso, que son cargas uniformemente repartidas. Eso quiere decir que se tienen que distribuir a sus apoyos. Y en el caso de las columnas son cargas puntuales, o sea, bajan directamente en un punto, que son cargas, pues eso, axiales. Esta es ya la parte de la continuación en donde nos habíamos quedado. Acuérdense que ahorita lo estamos viendo como por partes, ¿no? La presentación anterior a esta de cargas muertas fue la de cargas vivas. Entonces estamos viendo cargas vivas, ya después vimos cargas muertas, de algunos ejemplos de elementos estructurales, y ahorita vamos a ver áreas tributarias. Estos tres elementos, faltaría aquí cargas accidentales de manera específica, ¿no? Pero estos tres elementos o tres temas que estamos viendo se van a sumar al final en el ejercicio en donde ustedes hacen ya los análisis totales de bajadas de cargas. Les digo, esto seguramente en otra clase ya lo hicieron porque es un paso que no podemos nosotros omitir. Entonces es importante que ustedes los conozcan, cómo se hace de manera pues correcta o cómo se hace de una manera adecuada para hacer los cálculos estructurales de cualquier tipo, ¿eh? Pueden hacer para un cálculo estructural de cargas o de elementos de concreto, se hace este mismo proceso, ¿no? Se tienen que hacer bajadas de cargas muertas, se tienen que hacer análisis de áreas tributarias. Para un análisis de cortante de columnas con vigas, también tenemos que volver a hacer este ejercicio, ¿no? Entonces es importante que ustedes los conozcan, pues, de una manera, pues, adecuada, ¿no? Entonces, este análisis de cargas muertas o análisis de cargas unitarias, que también se le conoce así, pues es una identificación de las áreas de nuestros tableros, de nuestros proyectos que nosotros tengamos. Entonces, este ejercicio va a ser importante que ustedes como tarea vayan a hacer las áreas tributarias de donde viven. Entonces, simplemente es eso. Las áreas tributarias es la distribución de las áreas de losas de entrepiso o losas de azotea hacia sus apoyos, ¿no? Entonces, en resumen sería eso, cómo yo distribuyo las cargas que tengo en mi losa a mis muros de apoyo. Entonces, a partir de la geometría que tenga en mi proyecto. Ahorita en el ejemplo, vamos a leer pues este plano, este ejercicio que está de este lado. Vamos a tener aquí un plano que tiene un eje A,
tiene un eje B en el sentido horizontal, tiene un eje 1 en el sentido vertical, un eje 2 y un eje 3, ¿no? Imaginemos que esta es una losa, pues podría ser de entrepiso, podría ser de azotea, ¿no? Ya después vamos a tener identificadas unas columnas, como columna 1, columna 1 del lado derecho en el eje B. ¿Esto por qué? Porque las columnas regularmente se identifican como columnas de esquina, en este caso cuando, pues, como su nombre lo dice, queda en esquina. Entonces vamos a tener unas columnas C2, que son columnas intermedias, en donde las cargas que va a poder aguantar, esta es la que viene de aquí arriba, es la que viene del eje A, tramo 2 a 3, y es la que viene de este lado, ¿no? Pues en el caso de esquina solamente recibe las cargas del eje 1 y del eje A. Entonces, esto nos ayuda a determinar que son dos tipos de columnas distintas, ¿no? En el otro lado, vamos a tener una columna C, porque las cargas pueden ser variables, ¿no? Ahorita más adelante en las áreas tributarias los vamos a poder entender, pero que pueden identificar cómo se agrupan los tipos de columnas a partir de la ubicación, digamos, referencial en su planta. Entonces, en muchos de los proyectos van a encontrar estos, columna C1, columna C2, columna C3. ¿Por qué? Porque tienen la misma armado, la misma sección, el mismo tipo de concreto, el mismo tipo de acero, ¿no? Entonces, casi siempre se agrupan de esa manera. Ya después vamos a tener aquí unos claros, que ahorita no tenemos cotas, porque la idea es como identificar la geometría como de manera muy general. Entonces, pero aquí tenemos un ancho A, tenemos un ancho B y tenemos un ancho C. Entonces vamos a tener tres tipos de anchos y ya después se alcanzan a identificar aquí unos muros, los ejes y unos muros, o pueden ser vigas, ¿no? Y en realidad el sistema puede ser muy variable. Funciona con sistemas de marcos rígidos a partir de columnas y vigas, o puede ser a partir de elementos de estructuración de mampostería, que son columnas combinadas con muros de mampostería, que en este caso pueden ser de muros de tabique, muros de bloc hueco, cualquier elemento que crea aquí un diafragma o que cree un elemento que pueda recibir cargas, ¿no? Entonces, eso en el caso de la lectura del plano. Ya después vamos a ver aquí unas áreas tributarias que vienen identificadas con las claves AT1, AT2 y AT3. Lo mismo que las columnas, como son áreas similares que tienen la misma, pues, distancia, la misma área entre una y otra, por eso se identifican con la misma clave. Aquí vamos a tener AT1, que es este triangulito que tenemos arriba, y vamos a tener aquí otra vez AT1 en el triangulito que tenemos abajo, ¿no? ¿Esto por qué tiene la misma clave? Porque tiene la misma área. Entonces, como es la misma cantidad de área, la misma cantidad de peso que se distribuye a esta viga, lo vamos a identificar así con esa clave. Tenemos unas flechitas ahí naranjas que esto nos identifica o nos manda hacia dónde va la carga, hacia dónde van a ser la bajada de estas cargas de ese tramo, de esa área o de esa sección de pesos. En este caso, pues van a los muros perimetrales. En el caso del tema, vamos a borrar esto para que no se confunda. Del primer tramo hay del eje AB, tramo 1 a 2, que es este rectangulito que nosotros tenemos acá. Las áreas tributarias regularmente se sacan con inclinaciones o con líneas a 45 grados. Ahorita más adelante vamos a ver cómo se sacan esas, ¿no? Aquí lo que tenemos que identificar primero es cómo se distribuyen las cargas en tableros. Ahorita estamos hablando de tableros rectangulares, que serían como lo más común, lo más sencillo. Aquí entraremos ahí en un dilema de que pues casi siempre los ingenieros, quienes se dedican a hacer los cálculos, pues buscan que los elementos sean muy rectangulares, figuras muy sencillas, muy básicas. ¿Por qué? Porque la parte de la estructuración lo hace más eficiente. No es de que lo haga más fácil, sino que lo hace más eficiente. ¿Por qué? Porque las bajadas de cargas van a ser más sencillas, los análisis de las vigas, de las columnas van a ser más prácticos, buscan elementos muy ortogonales, muy como si fueran estas rejillas, o sea, como si fueran dos líneas paralelas, dos perpendiculares. Siempre se busca que sean como en esa sección. Cuando son proyectos que son irregulares, que ya tenemos curvas, que ya tenemos triángulos, que ya tenemos desfases, la parte del análisis se hace más complejo. No es de que sea imposible, simplemente se hace más complejo y seguramente pues va a ser necesaria una mayor cantidad de acero. Entonces siempre se busca como eso, ¿no? Costo-beneficio, ¿no? Ya tú determinas si quieres hacer figuras irregulares o si quieres hacer
figuras o tableros rectangulares, ¿no? Luego del lado derecho, vamos a tener aquí unas condicionantes. ¿Cómo se trabajan las losas? Ahorita estamos hablando de losas macizas de concreto reforzado. Esto va a ir cambiando de acuerdo al sistema estructural que nosotros tengamos. Losas macizas de concreto reforzado, acuérdense que son estas, pues que son de concreto, casi siempre con un espesor de 8 a 12 centímetros, casi siempre 10 centímetros, con un armado de una, digamos que de acero, que se le puede llamar charola, le puede llamar entramado, que se le puede llamar parrilla. Todas estas secciones de acero de varilla de 3/8, de media, de bastones, de bayonetas, de todo ese sistema de acero, el conjunto de esos dos elementos de concreto con acero se les va a llamar losas macizas de concreto reforzado. Entonces, esas losas macizas de concreto reforzado regularmente funcionan ahí en dos direcciones. Esto quiere decir, ya me acerqué, pero me dije, hago zoom. ¿Qué pasó? Se acercó un poco, no sé qué le hice, pero le di zoom. A ver, déjenme lo salgo. Ya no se ve completo. Ahí le apreté algo y ahí está. Entonces se ve, quién sabe qué pasó, pero se me acercó ahí. Entonces, les decía de las áreas, como nosotros aquí viene una condicionante de que las losas van a funcionar en las 4 direcciones, porque cuando ustedes ven las losas macizas, no sé si ya las hayan visto de manera presencial cuando se hacen los colados de las losas, descargan el peso en las 4 direcciones o en los 4 muros perimetrales que tiene. En el muro del eje 2, en el muro del eje 1, en el muro del eje A y en el muro del eje B. Siempre y cuando la condicionante del cálculo nos determine que B entre A es menor a 2. Y esto quiere decir que va a trabajar en 2 direcciones. Dirección número 1, dirección número 2, ¿no? Entonces va a ser en sentido horizontal y en sentido vertical. Cuando es así la determinante, esto quiere decir que si aquí mide, imagínense, 2 y aquí mide 3, está dentro de esta consideración. Abajo viene el otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos 2 de ancho y tenemos 4,50 de largo? Esto quiere decir que el largo es mayor al doble del ancho. Entonces se sobrepasa los 4 metros. Cuando pasa esa condicionante, lo que va a hacer el funcionamiento de la losa es de que ahora va a funcionar solamente en 2 direcciones, que va a ser en el sentido corto. Y eso es importante porque cuando pasemos a la losa, por ejemplo, losa acero o losa de sistema de Viguet y Bovedilla, son sistemas que funcionan en 2 direcciones. Esto no es de que sea que perjudique a la estructura o a la bajada de cargas. Simplemente los pesos pues se saturan o se mandan solamente a 2 muros. En algunos casos puede ser pues conveniente que se tenga la distribución de esa manera. O sea, que se baje nada más a 2 muros. ¿Esto por qué? Pues porque imagínense, nosotros podemos tener ahí una terraza, en este caso, y queremos tener el espacio abierto de este lado. O sea, no queremos tener muro a lo mejor acá. Entonces, podemos evitar ahí un muro, podemos evitar una viga, cuando nosotros tenemos los apoyos solamente en este eje y en este eje, ¿no? Entonces, esa puede ser como un beneficio, pero también puede ser una repercusión, porque estos muros de estos lados van a soportar más carga de toda la losa. Y en el caso de arriba, la distribución de todo el peso, pues se distribuye a este muro, se distribuye entre 4 y no entre 2. Entonces, no es de que sea malo, simplemente saber cómo funciona la distribución, ¿no? Entonces, es en el caso para saber si funciona en 2 direcciones o en una dirección, ¿no? Entonces, ya después acá viene el ejemplo o vienen los pasos a seguir para sacar las áreas tributarias, que es en muchos de los casos en donde hay como confusión, hay algunas así como dudas de saber cómo sacar las áreas tributarias. Entonces, cuando es un sistema muy sencillo como el de aquí arriba, o son rectángulos básicos, limpios, así nada más. Lo que se hace es sacar líneas a 45 grados que vayan al centro de nuestra área principal. Eso quiere decir que la esquina que tengo en la parte superior, tengo que hacer una línea a 45 grados y hasta donde se extienda.
De este lado igual, línea 45 grados hacia la área principal que yo tengo de losa y hacia este lado, ¿no? Y eso hacemos con todos los vértices, con todos los nodos que nosotros tengamos. Entonces, más o menos nos va a quedar así. Y ya después se tienen que unir las áreas trapezoidales que vamos a tener como restantes. Entonces, ya es con la inclusión, con el agregado de líneas, ya sea horizontales o ya sea verticales, ¿no? Entonces, aquí con una línea vertical vamos a tener que unir estos dos puntos o estos dos vértices que creamos. Entonces, cuando son tableros rectangulares, les digo, no, pues no hay ningún problema. Pero como en la mayoría de los casos o proyectos suelen tener figuras irregulares o de repente tenemos un cuarto adentro de otro cuarto, o ya son áreas que no son totalmente rectangulares, se tiene que hacer igual el mismo proceso de áreas tributarias por líneas a 45 grados hacia el centro principal de nuestro proyecto, ¿no? Aquí va a haber diferentes variables o va a ser común que en ocasiones vean áreas tributarias un poco raras de acuerdo a los criterios que ustedes tengan. Entonces, ahorita vemos ese ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de aquí tenemos columna C1, porque están identificadas como columnas de esquina todas, por eso tienen la misma clave. Y tenemos ahí unos muros, que pueden ser muros de mampostería, y vamos a tener ahí una puerta, ¿no? En el caso aquí también es importante mencionar que en las puertas, ustedes han visto que la mayoría de puertas que tienen cerramiento, pues tienen ahí una cadena de cerramiento, tienen un enrase y ya después viene la losa, ¿no? Entonces ahí no hay ningún problema, se sigue considerando como si fuera un muro completo. ¿Qué va a pasar cuando nosotros tengamos estas puertas que son de piso a techo? ¿No se han visto estas puertas que son pues un vano, un vacío, libre desde el piso hasta el paño inferior de la losa? Entonces, en ese caso sí se tiene que hacer un análisis distinto porque la distribución de las cargas de la losa no pueden descargarse ahí a la parte, pues parte donde está el vano de la puerta. Entonces, pero en la mayoría de los casos siempre vamos a encontrar un cerramiento o una viga en la parte superior. Como son claros muy pequeños, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, a ver si más adelante vemos un ejemplo así que tenga una puerta de piso a techo. Ya después en el dibujo 2, en ese que está acá, vamos a ver la aplicación de las líneas. Acuérdense, una línea 45 grados que vaya hacia el centro principal de nuestro tablero. Otra línea acá. De cada uno de los vértices, una línea acá, una línea acá, una línea de este lado. En el caso del cuarto que esté en el interior, vamos a volver a hacer lo mismo. Como el área principal es la que converge ahí en el punto medio, pues las líneas van a ir hacia el centro. De esta esquina que tenemos aquí es una nueva que se agregaría y esta igual tendría que ir hacia el centro. ¿Por qué no va hacia el otro lado? Porque como está en esquina, tiene mayor superficie de contacto con esta superficie que con esta superficie de acá. Entonces, por eso que esta línea 45 grados va hacia esta área de por acá, ¿no? Ya después que tenemos todas las inclinaciones a 45 grados, hay que agregar las líneas ya sea verticales u horizontales, de tal manera que podamos unir los vértices. Ya después aquí lo que sucede es de esta esquina que tenemos aquí identificada, la tenemos que trazar en vertical hasta el triángulo que tope, que sería esta sección. Aquí también entra mucho del criterio que ustedes tengan de poder identificar como, pues toda esta área que yo tengo acá, de manera como geométrica o viéndola por áreas, que ustedes identifiquen, pues estaba hacia el muro de este lado, estaba hacia el muro de este lado, estaba hacia esta sección. Aquí ya pasa algo un poco raro, ¿no? Porque como tenemos estas áreas, tenemos este vértice que topa hasta acá, aquí podrían haber dado dos soluciones distintas. Digamos que puede haber, les digo, variaciones entre trazados y trazados. Aquí también pudo haber funcionado, si ustedes ven, este murito que tenemos acá, del baño, de ese espacio como bodega que tenemos en la área superior, pues podemos decir, oye, este peso del muro, de la losa que está hasta acá, creo que ya no es como tan conveniente que lo cargue este muro. O sea, aquí con una línea horizontal pudo haber simplificado también así. Entonces, que esta área del muro B haya sido todo esta sección, que creo que es más aplicable que este triangulito lo cargue el muro de este lado. Entonces, ahí entraría ya su criterio de definir si este va hacia arriba o si este va hacia abajo, ¿no? Como son áreas muy pequeñas, puede funcionar de las dos maneras, ¿no? Por eso les digo, no hay como algo muy exacto, ¿no? En realidad aquí los criterios sí es de que ustedes identifiquen hacia dónde iría el peso del muro. Algo incorrecto sería quitar esta línea y decir, este peso que yo tengo aquí va a descansar al muro de este lado. Ahí sí ya estaría mal, ¿no? Porque es más obvio que el 50% del clavo de la losa, pues está más al lado derecho, ¿no? Entonces,
como criterios básicos de zonificación, sí es importante que ustedes los identifiquen para marcar buenas áreas tributarias. Más adelante ya veremos cómo funcionan o cómo se le agregan los pesos a áreas tributarias en relación a las cargas muertas, ¿no? Ahorita lo que es importante que ustedes identifiquen es cómo hacer los trazados. Luego acá viene otra duda que en ocasiones también se tiene o que son muy comunes que pasen, la parte de los volados. Entonces, en los volados, en los proyectos, pues también las áreas tributarias son cargas que suman, ¿no? Entonces, estas cargas de los volados se tienen que hacer en distribuciones a partir de la configuración estructural que nosotros tengamos. Aquí vienen dos configuraciones. Una configuración viene cuando tenemos un volado y tenemos unas traves o unas vigas voladas en sus partes laterales. Entonces, cuando tenemos estos elementos, volvemos a hacer el trazado de este vértice, 45 grados hacia este punto, 45 grados hacia ese punto. El trapecio que queda, pues viene a la viga que está acá. Aquí no viene el trazado de aquí adentro, ¿no? Pero aquí seguramente viene un triángulo y aquí viene una sumatoria a la viga de cargas para este punto. En este caso, como tenemos vigas laterales o traves, esta se les va a sumar el triángulo que sobró de esta área tributaria. Entonces, esta viguita va a soportar este triángulo que nosotros tenemos aquí de área tributaria. Lo mismo va a pasar del lado derecho. En alguna otra configuración en donde nosotros tengamos trave volada o viga volada y tengamos aquí un elemento que nosotros nos ayuda a rigidizar la estructura del volado cuando son volados muy grandes, pues aquí sí se tiene que agregar esta área hacia este punto, esta área hacia este punto y esta área hacia este punto, ¿no? Ustedes ven aquí se agregó otro triángulo, otra línea 45 grados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos apoyos en las dos secciones, en esta y en esta o en esta escuadra. Por eso se agregaba ahí otro elemento. ¿Qué va a pasar cuando nosotros tenemos el volado directo? Imagínense que aquí tenemos columna y directamente aquí tenemos ya el volado, sin ningún tipo de refuerzo, ya sea trave, ningún tipo de elemento de viga. Aquí lo que va a pasar es de que todo el peso que nosotros tenemos acá, todo se va a ir hacia la viga, o sea, 100% se va a ir directo. Es por eso que estos trazados son pues cuidados de tal manera de que el volado no exceda tanta la dimensión. Ustedes saben que los volados pues pueden ir desde sin ningún tipo de apoyo en tramos cortos, que ahí también tenemos que ver cuánto es el largo que tenemos acá. Si tenemos un voladito de 1 metro, pues no tiene ningún problema que aquí sea 1 metro y 1 metro. 1,20, 1 metro y 1,20. Eso se puede contrarrestar ya con el armado, con la propuesta estructural, con algún tipo de bastones, algún tipo de acero reforzado interiormente, ¿no? Entonces, pero las cargas todas van a ir directamente al apoyo que nosotros tengamos aquí, ya sea muro o ya sea viga, ¿no? Entonces, eso va a pasar en esta cuestión. Cuando ya tenemos claros muy largos, arriba de unos 50, unos 60, ahí sí no hay otra opción que agregar algún tipo de viga, ya sea oculta o ya sea lateral o ya sea ahogada en el sistema, ¿no? Entonces, ahí es importante que ustedes lo identifiquen para hacer las áreas tributarias en volados, ¿no? Ya después aquí viene el otro ejemplo en sistemas de losa cero. Acuérdense que todos los ejercicios o estas diapositivas que vimos anteriormente son para sistemas de losa maciza. Pero ¿qué va a pasar cuando nosotros tenemos, por ejemplo, losa cero o billete y bovedilla? El sistema por sí mismo, de cómo está configurado en el losa cero, funciona en dos direcciones, pero tiene una mayor sobrecarga en una dirección. Entonces, me imagino que ustedes ya conocen cómo es el sistema de losa cero, que es el que tiene pues el edificio de la facultad, si ustedes ya lo visitaron. Pues es un sistema a partir de canal, que es una lámina corrugada en una sección. Ahorita viéndolo como en corte. Luego, a partir de acá abajo, casi en la mayoría de los casos, tiene unas vigas que se llaman vigas secundarias. Vamos a ver la parte del plano para que se entienda más claro. Tenemos un eje B, tenemos un eje C, tenemos un eje F, tenemos un eje 13, 1,14. Acuérdense que es una planta vista en aérea. Tenemos aquí unas cotas que dice que tiene claros de 8 metros, 8 metros, 4 metros, 4 metros. Tenemos unos elementos de soporte vertical como columnas con clave C. Tenemos aquí o castillo, castillo o columna, ¿no? Y quién sabe qué elemento sea. Tenemos aquí otro C, ¿no? Eso ya después en planos estructurales, ustedes verán que las claves son bien importantes para poder identificar las secciones estructurales, ¿no? Ya después aquí tenemos una flechita que dice dirección losa cero.
Entonces es importante. Eso quiere decir que la dirección de la losa ceros es la dirección de los canales. Acuérdense que si nosotros tenemos esta, si lo viéramos como en isométrico, vamos a tener esta, y la lámina viene así, los canales, viene en esta sección, la lámina. Entonces, eso quiere decir esta flechita que vienen en este sentido, la lámina. Entonces, los canales vienen así, en sentido longitudinal, ¿no? Las láminas. Acuérdense que estas son láminas, son tramos ya prefabricados, que vienen cortados a medida, o en algunos casos ya vienen de manera prefabricada, ¿no? Pues hay más o menos como la lámina ahí, chueca. Entonces, esto lo que nos indica es de que la lámina viene en esta dirección, pero como son tramos muy largos de lámina, es necesario meter estas vigas secundarias, que son las líneas rojas que se alcanzan a ver acá. Entonces, abajo de nuestra corte, vamos a tener aquí nuestra viga secundaria en donde va a descansar cada determinado tramo nuestra losa cero. Entonces, esto se ve muy claramente ahí en el edificio de la facultad. Acuérdense que eso tiene que ir en sección longitudinal y transversal. Esto quiere decir que esta es nuestra lámina, que es la flechita de acá, y esta es perpendicular a cómo va la lámina. Esto quiere decir que la viga secundaria iría en este sentido. Es como si dibujáramos aquí la viga IR, que en la mayoría de casos es IR, entonces iría en este sentido. Entonces, esto creamos aquí una sección perpendicular a 90 grados. Entonces, una va en esta dirección y una va en esta dirección. Que es lo mismo que sucede acá. Una va en esta dirección y una va en esta dirección, ¿no? Entonces, tienen que entender eso muy fácilmente. Creo que es muy, muy entendible. No creo que tengan problema por entender eso. Entonces, esto quiere decir que los pesos de nuestra losa cero se distribuyen en dos direcciones, en una más y en una menos. Esto quiere decir que los elementos secundarios, todas estas vigas que tenemos aquí, vamos a llamarle viga secundaria, va a descansar su peso aquí y va a descansar el otro peso en el muro que tenemos acá, ¿no? Se distribuyen, es una carga uniformemente repartida que va hacia los apoyos laterales, ¿no? En los apoyos laterales aquí ya puede ser una viga, puede ser otra viga, puede ser un muro de concreto, puede ser algún tipo de elemento de soporte, ¿no? Entonces es como si aquí tuviéramos, a ver si entienden por qué van a ser muchas líneas, otra viga, que es donde vamos a descansar todas nuestras vigas secundarias. Esta, por obvias razones, pues casi siempre es una sección pues más larga, ¿no? Esta viga principal serían estas que dicen W12 por 19, que sería la sección de pulgadas, ¿no? Entonces, estas son vigas principales. Viga principal, esta que tenemos aquí. Entonces, es un sistema como de entramado, que uno va en horizontal, uno va en vertical, ¿no? Entonces, del lado derecho vamos a tener la distribución de las cargas, como la losa cero que tenemos acá, pues ya sea la capa de compresión, los elementos que tengamos en la parte superior, se van a dividir, o sea, el 50% del claro viene a esta viga, el 50% del claro va a la otra viga y así sucesivamente. El 50% va a esta viga. Aquí el 50% en algunos casos pues ya descansa directamente en la viga principal, o en una viga secundaria, o en un muro de acero. Entonces, un sistema de distribución de cargas. Aquí digamos que para no enredarlos tanto, a lo mejor aquí con los croquis y la distribución o los isométricos, es muy importante como que se vea de manera presencial. Ustedes cuando vayan al edificio, identifiquen la losa cero, identifiquen las vigas secundarias, identifiquen las vigas principales, hagan como ese análisis de, este 50% se viene esta viga, este 50% se viene esta otra viga secundaria se va a la viga principal, esta viga principal se va a la parte de las columnas, estas columnas se van a la parte de las cimentaciones que aquí vienen marcadas, ¿no? Si ustedes ven ahí, se alcanzan a ver unas zapatas centrales. Y en todos los casos es eso, ¿no? Es cómo distribuyo yo las cargas desde mi losa hasta mi piso. Entonces es como seguir una línea consecutiva de pesos, cómo se van distribuyendo hacia elementos horizontales, hacia elementos verticales, hasta llegar a la parte de la cimentación, ¿no? Ahorita no nos estamos metiendo con nada de números, con nada de cargas, con nada de cortantes, con nada de flexionantes. Simplemente es entender la geometrización básica de los elementos estructurales de losa o de muro, ¿no? Que en la mayoría de los casos para alcances arquitectónicos, pues es lo que nosotros necesitamos saber. O sea, ya las propuestas de predimensionamiento nos ayudan mucho a definir, pues aquí esta viga pues tiene que ser más pequeña la secundaria que la principal. Más o menos yo ya vi que estas secundarias pues tienen como
un peralte de unos 20 centímetros, ya vi que las principales tienen un peralte como de 30, 35, entonces es lo que casi en la mayoría de casos en proyectos básicos de casa habitación se realiza, ¿no? Se hacen predimensionamientos. Entonces, entender cómo se hacen las áreas tributarias, cómo se hacen las bajadas de cargas, cómo funcionan los volados, les va a ayudar mucho a ustedes, pues para entender cómo de manera práctica y resolver problemáticas que ustedes les puedan llegar a pasar en procesos constructivos básicos de una casa. Ya en cuestiones de edificios, de elementos de 3, 4 niveles, ahí sí ya no hay otra forma de pues, llamar a un estructurista, porque si ahí ya es, digamos que la conformación de los elementos estructurales, ahí sí ya son más complejos. Pero para casa habitación se puede hacer de manera muy práctica y a partir de predimensionamiento, ¿no? Como son conceptos muy repetitivos, ustedes ya después lo verán, quienes se dedican a hacer cálculos, pues ya tienen como sus archivos base, entonces ya saben pues que las vigas son de 4, 5, 6 metros, casi en todos los casos de las casas de habitación, 8 metros, ya saben más o menos el peralte que debe de tener, las losas ya saben los armados, entonces son elementos muy repetitivos. Entonces, aquí vamos a ver otro ejemplo de losa de Viguete y Bovedilla, muy similar a la de los acero. Entonces, es hacer el despiece de los elementos que tiene la Viguete y Bovedilla. Entonces, también por el semestre en el que están, pues ya conocen cómo es el sistema, ¿no? Tenemos ahí unas bovedillas con una pestaña que puede ir cambiando la geometría entre sistema y sistema, ¿no? Aquí tenemos una empresa muy comercial que es ANSA, que es casi creo el productor mayor de Viguete y Bovedilla a nivel estatal. Y tenemos ahí una bovedilla toda chueca. Y vamos a tener ahí unas viguetas, ¿no? Podemos tener viguetas completas o podemos tener semiviguetas, las que tienen el armado expuesto. Entonces vamos a tener ahí un armado de malla. Acuérdense que ese armado o ese acero que tienen las viguetas es de una resistencia mayor a la que nosotros tenemos en las bahías de 3/8 que nosotros conocemos, al igual la parte del concreto, ¿no? Es un concreto de alta resistencia. Entonces, ya saben ustedes cuáles son las condicionantes de la vigueta y bovedilla, ¿no? Ahorita lo que necesitamos saber es cómo se distribuyen las cargas. Ustedes van a ver ahí en el plano unas claves con castillo K1, que sería castillo 1, tipo 1, castillo K1. Tenemos ahí una trave que es T4. Tenemos otra trave que es T4 y aquí tenemos agregado una columna con C3. Esto acuérdense que la columna, porque como tenemos la conformación de trave-columna en un elemento en donde tenemos la bajada de 3 traves, pues es necesario tener una columna, porque la cantidad de carga que tenemos acá, pues ya es excesiva, ¿no? No podríamos ahí contrarrestar los pesos con un castillo. Aquí tenemos castillo, aquí tenemos trave en una sección un poquito más cortita, tenemos castillo, 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 ¿no? Tenemos ahí unos muros que están identificados con una línea verde, y después tenemos unas viguetas que están identificadas con color amarillo, que son estas que tenemos acá. Entonces es una vigueta. Y vamos a tener unas bovedillas que están identificadas con líneas verdes, que son estas líneas delgaditas. Entonces vamos a tener bovedillas en este sentido y viguetas en este sentido, ¿no? Entonces, bovedillas y viguetas. ¿Qué otro elemento tenemos por ahí? Pues creo que ya nada más elementos estructurales son los que se alcanzan a observar. En planos estructurales, lo conveniente siempre va a ser que estén marcadas así, tal cual ahorita está ahí en la imagen, que estén marcadas dónde van las viguetas, en qué sentido y cómo van las bovedillas una por una, porque esto nos va a ayudar a identificar cuántas bovedillas van a entrar en cada sección o en cada tramo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a poder observar acá? De que los muros que van a recibir los pesos va a ser este de acá, porque es donde van a descargar todas las viguetas en esta sección. Vamos a tener aquí otro muro de carga que sería este. Este muro de carga, a diferencia del que trazamos anteriormente, esto va a recibir 2 pesos, va a recibir los pesos de las viguetas de este lado y los pesos de las viguetas de este lado. Y este de acá solamente va a recibir los pesos de las viguetas de este lado. Entonces ahí podemos deducir que a lo mejor este muro, pues, o viga, no sé qué elemento sea, pues a lo mejor va a tener un menor refuerzo, un menor armado, a diferencia de este que está en el centro, porque este sí va a recibir una mayor cantidad de carga. Entonces, es por eso importante esto, ¿no? Estar haciendo análisis de cargas, áreas tributarias, porque aquí vamos a tener el total de kilogramos que va a tener que soportar ya sea esta trave o este muro, ¿no? Entonces, este está un poco más comprometido. El sistema de Viguete y Bovedilla
tiene muchísimas variantes, ¿no? No sé si alguien ya haya estado a lo mejor en obra, o a lo mejor ya vio el proceso de cómo lo colaron en su casa, pero como son elementos prefabricados modulares, esto quiere decir que las viguetas pues ya traen una sección, las bovedillas también ya traen una sección. Entonces, en algunos de los casos, los proyectos de casa habitación no se ajustan porque, pues desde el proceso de diseño no se establecieron que los tamaños de las bovedillas quedaran exactas. Entonces, muchos de los casos se tienen que hacer ajustes o se cortan las bovedillas a medida o se hace ahí un ajuste ya con un relleno de concreto o de repente que las instalaciones eléctricas, que las sanitarias, que un muro arriba, que tiene que ir ahogado una viga en medio. Entonces, aún siendo un sistema modular sencillo, siempre va a tener detalles y todos los proyectos son muy diferentes, ¿no? No es como que esto se vuelva a repetir. Entonces, siempre todos los proyectos van a tener algún detallito que se tiene que resolver en sitio, ¿no? Se tiene que resolver a partir de los criterios que ustedes tengan, que hayan visto en internet, que hayan visto de manera física, que alguien les haya explicado cómo se realizaba. Entonces, tiene muchas modificaciones. Entonces, sí puede ser un elemento muy rápido de colocar, muy práctico, pero siempre va a tener esas condicionantes, ¿no? De que va a tener elementos que se tienen que ajustar al proyecto real o al proyecto actual. Entonces, vamos a regresar a la parte de los pesos de las cargas que habíamos mencionado, ¿no? Entonces aquí las viguetas van a cargar aquí el 50% y el 50% lo va a cargar de este lado, ¿no? Ese peso, ¿cómo se distribuye? En esta parte superior, las bovedillas, el 50%, la mitad de la bovedilla va a descargar hacia esta vigueta. Y el 50% de la bovedilla va a descargar ahora a esta vigueta, que sería la consecutiva. Entonces, tributar esta vigueta. Y lo mismo va a pasar con todas, ¿no? Entonces, es la distribución de las cargas. Todo este peso que va a las viguetas, igual, lo mismo que les había mencionado anteriormente en la losa cero, es una carga uniformemente distribuida. Esto quiere decir que el 50% se viene de este lado y el 50% se viene de este lado, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando nosotros tengamos un muro arriba? En el sistema de vigueta y bovedilla, se supone que no podemos descargar muros en la parte superior. Imagínense que es una losa de entrepiso y arriba yo quiero colocar un muro porque pues mi distribución de áreas es diferente de planta baja y planta alta. Entonces yo aquí tengo, imagínense un muro, ¿no? Porque tengo arriba un baño. Entonces yo no puedo descargar el muro arriba de una bovedilla. Entonces, ¿por qué? Pues porque las bovedillas simplemente son elementos de relleno. Entonces, y tampoco podría poner un muro arriba de una vigueta, no sería lo conveniente, porque las viguetas pues están configuradas de tal manera que puedan soportar solamente los pesos de nuestros rellenos, de nuestros entrepisos, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, que nosotros tengamos que agregar un muro arriba de un sistema de vigueta y bovedilla, se tiene que hacer la configuración de agregar aquí una trave ahogada dentro del sistema. Entonces agregamos una trave y esa trave pues tiene que hacer igual una distribución de áreas tributarias, ¿no? Es más complejo, pero necesitaríamos ver el ejemplo como para entenderlo de una manera más práctica. Entonces, pero ahorita para idea sencilla, pues es identificar tableros rectangulares, o sea, puro tablero rectangular. Cuando tenemos áreas igual o secciones muy diferentes, ahorita estamos hablando como puros rectángulos, pero ¿qué va a pasar que tengamos un espacio que sea así triangular? Entonces, ahí se tiene que definir también el sistema, pues, estructural, cuál es lo más conveniente. Entonces, no es porque yo quiera ocupar siempre vigueta y bovedilla y siempre pues, voy a estar ocupando ese sistema. Entonces, sí es importante que se identifique, pues a lo mejor aquí en secciones irregulares, a mí me va a convenir mejor trabajar con un sistema de losa maciza. ¿Por qué? Pues porque me evito hacer todos estos detalles de este quiebre o a lo mejor aquí tengo una curva también. Entonces, a esto hacerlo en losa maciza va a ser más práctico que estarlo haciendo con losa, viguete o bovedilla, ¿no? Entonces, si fuera losa, viguete y bovedilla, pues hacer la configuración hacia dónde yo quiero que descarguen los pesos de mis viguetas. Por ahí también viene otra condicionante que también creo que es errónea luego lo que se les dice, ¿no? Tenemos ahí este claro. ¿Y qué es lo que se les dice siempre? El sistema de vigueta y bovedilla se tiene que descargar en los tramos más cortos. Esto quiere decir que mis viguetas pues siempre tienen que venir en ese sentido, en los claros cortos. Entonces, no siempre es así, porque cuando nosotros tenemos esa configuración, pues a lo mejor aquí tengo un metro, nada más.
Entonces, son tramos muy cortitos, que en algunos de los casos es más difícil estar subiendo vigueta, 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 vigueta de 1 metro, a subir una vigueta que a lo mejor aquí tenga 5 metros. Entonces ya subo 2 viguetas nada más, me ahorro el trabajo. Entonces, a lo mejor estos muros que yo tengo aquí en mi configuración de mi proyecto son muros de concreto, son muros que están mayormente reforzados, tienen una mayor cantidad de elementos de refuerzo, pues me va a convenir mejor tener la distribución de las viguetas en el sentido largo. ¿Por qué? Porque tengo todavía un claro que es como conveniente, no es un claro como saturado. Entonces, eso se tiene que entender, ¿no? No es a fuerzas que siempre vayan en el sentido corto las viguetas. Y en muchos casos he escuchado como ese criterio de algunos en diseño, por ejemplo, que mencionan eso. No, es que me dijeron que a fuerzas si las viguetas tienen que ir en el sentido corto. Pero pues es en realidad porque pues a lo mejor no lo han visto de manera física, pero de manera física ustedes verán que en proyecto ya en obra, en algunos de los casos, pues las viguetas van en el sentido largo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor voy a tener un volado aquí también, imagínense ese concepto, ¿no? Si yo tengo aquí un volado, pues me va a convenir que las viguetas queden voladas hasta esta sección. Si yo tuviera estas viguetas acá y tuviera un volado de este lado, ahí se tiene que hacer una estructuración con unas vigas, se tiene que hacer un volado ya armado, entonces lo vuelve más complejo. Son muchas de las condicionantes para determinar en qué sentido van las viguetas, no siempre van en el sentido opuesto, ¿no? Entonces, ahorita vimos como esos ejemplos de las distribuciones de las cargas, áreas tributarias, que lo más importante creo que es esto, ¿no? O sea, entender estas áreas que son irregulares, cómo se sacan. Acuérdense que son líneas a 45 grados hacia el área principal. ¿A qué me refiero con área principal? Pues que ustedes identifiquen cuál es el claro que ustedes tienen de sus geometrías y ver mi área principal o mi centroide queda como hacia este lado. Más o menos es el punto medio en donde yo no tengo ningún apoyo. Pues hacia ese sentido van a ir las líneas a 45. Ya que tienen los trazados de líneas a 45, es tratar de unir las secciones o cerrar las secciones con líneas, ya sea verticales u horizontales, que es la que se agregó aquí, que es la que se agregó de este lado, y no hay horizontales. A lo mejor si aquí se hubiera agregado horizontal, pudo haber cerrado de alguna otra manera, ¿no? Entonces, ahorita como ejercicio, antes de pasar ya al siguiente tema, que es el análisis de carga, distribución de cargas con elementos estructurales, que en el siguiente tema ya veríamos la unión de cargas muertas y áreas tributarias, ¿no? Ya ahí explicaremos cuál es la multiplicación, cómo se tienen que multiplicar, ¿no? Entonces vamos como por pasos para que no se les complique. Y entonces de tarea lo que tienen que hacer en su casa, vamos a hacer el levantamiento de sus cuartos que tengan. Por ejemplo, tenemos aquí una sala, comedor, cocina, en la configuración que ustedes se imaginen o que ustedes pretendan, planta baja y planta alta. Imaginen que en planta alta tenemos nada más 2 cuartos. Que ustedes identifiquen, pues esta es una esquina, aquí tengo un castillo, tengo un castillo, tengo un castillo. A lo mejor este muro se viene hasta acá porque es ahí mi cocina. Entonces, que tengan como esa geometría identificada. Obviamente tienen que medir su casa para que les salga bien. Lo pueden hacer en AutoCAD. De hecho, en AutoCAD es más práctico. Si ya para el semestre en el que está, pues ya saben AutoCAD. Entonces, lo hacen en AutoCAD. Puras líneas, así como lo vieron en el ejercicio. No es necesario que me pongan muebles, ni niveles, ni hatch. Simplemente quiero ver que hayan entendido cómo se realizan las áreas tributarias. Entonces ya tienen esta configuración, acuérdense, marcar 45, marcar 45, marcar 45 grados, 45 en cada uno de los vértices, ya después unirlos y traer ya sus áreas tributarias, ¿no? Si son áreas tributarias, marcarlas como vienen en las claves de aquí arriba, con AT1, AT2, AT3, hasta la que lleguen a AT4, AT5, ¿no? Las que sean similares o que tengan la misma área, se van a llamar igual AT1, AT2, AT3 y así hasta la que lleguen. Planta baja y planta alta. Si su casa es de un nivel, pues nada más planta alta. Si su casa es de 3 niveles, pues los 3 niveles. Entonces, no sé si se haya entendido, quedó claro lo de la tarea. ¿Tiene alguna duda de las áreas tributarias? ¿Todo bien? Yo tengo una duda. Entonces lo que vamos a entregarle y vamos a entregarle en una hoja aparte los cálculos o las imágenes de los cálculos o algo así. Es que creo que no entendí bien. ¿Qué es lo que le vamos a entregar? Me van a entregar puras áreas tributarias de su losa de entrepiso y de su losa de azotea, en dado caso que tengan 2 niveles.
Si su casa es de un nivel, nada más me va a entregar las áreas tributarias de su azotea. Áreas tributarias, entiéndase que es, pues estas áreas, algo así. Entonces no me van a entregar ahorita ningún cálculo, ni siquiera me van a multiplicar cuántos el peso, eso no, eso hasta la siguiente clase. O sea, ahorita nada más quiero ver estas geometrías, o sea, que ustedes me traigan los trapecios, los triángulos, o si tienen una figura irregular como esta, que me traigan esta distribución que tenemos acá. Entonces no es ningún cálculo, no, todavía no se adelante tanto. Simplemente es hacer el trazado de áreas tributarias, como esta imagen que se ve aquí. Entonces, marcando ahí AT1, AT2. Dice que esta es área tributaria 1, esa ya sería otra, ¿no? Porque es otro tipo. Área tributaria, vamos a ponerle 2, área tributaria 3. En este caso, como todas las geometrías son distintas, ninguna sería igual. De hecho, esta y esta no creo que sea igual, sería medirla, pero AT4, AT5, AT6, esta sí, AT7, esta también es AT7. Este igual a AT8 y AT8. ¿Por qué? Porque es un elemento rectangular. Entonces, esto es lo que necesito que ustedes me traigan. Si es un nivel, nada más me tendrían una planta. Si tienen una casa de 2 niveles, me tendrían 2 plantos, 2 losas, 2 áreas. Si tuvieran una casa de 3 niveles, pues las 3 losas que tengan, ¿no? Entonces, así tal cual, nada más que aquí, bueno, aquí hay que agregarle las cotas para saber cuánto mide. Que hayan hecho ustedes el levantamiento. Y ya sin muebles, sin letreros, nada más eso. ¿Sí se entendió? Sí. Sí. Muy bien. Pues vámonos. Entonces esa tarea quedaría para el próximo viernes. Vamos a cargarla de una vez. Por ahí lo de las... no me han entregado ustedes sus... ¿Cómo se llaman estos? La parte de las responsivas. Según yo todavía no me las entregan. Entonces sí es necesario que me manden su responsiva firmada y una fotografía o copia de sus INES de ustedes y de su tutor. Si no tienen tutor, pues nada más la de ustedes y pongan lo que ustedes son sus tutores para que podamos apartar tributarias de su casa. Para que podamos apartar pues una hora en una aula ahí del edificio 19 o de algún otro lugar que haya disponible para poder explicar ya después el tema en presencial, porque creo que sería importante. Y como sí nos piden que, pues de manera correcta, se tenga una responsiva, sí necesito que la envíen antes de apartar el salón. Entonces no es tan complicado, simplemente fírmenla, tomen una foto y su copia de su INE. Y ya le avisen a sus tutores. Vamos a ponerle el viernes. Entonces espero que el próximo viernes pues ya me los envíen, mándenlo al grupo de WhatsApp, para que ahí lo tengan. Profe, Sí, ya nos mandó la responsiva o de cuál habla. ya se los mandé, ¿no? Al WhatsApp, según yo, es un formato de Word, creo, es un formato de Word que les envié y les dije que la llenaran, o no, ya les ando reclamando y no les, según ya se los envié, pero no. Creo que no, bueno, yo no he visto nada. No sé, No, mis compañeros. no se los he enviado. 9/10, viernes 29, áreas tributarias de su casa, ahí está. Hay que mandarlo en PDF. Faltó decirles eso. Lo de las áreas tributarias lo hacen en AutoCAD, lo guardan en PDF y ya me lo mandan. Entonces, que se vea lo más claro posible. Ya lo Profe, reenvié. esa tarea es en equipos, ¿verdad? No, pues es su casa. O Bueno. la casa de sus compañeros. No, es individual. De la responsiva, según yo sí ya se las envié. Profe, no lo he enviado. No, profe, no la ha mandado al grupo. No, profe. No, ¿verdad? Ustedes no se las envié. Ahorita se las mando, las voy a buscar. Otros grupos ya se les envié. Y se las mando. Es un oficio de Word.
donde ustedes tienen que firmar que están de acuerdo en ir a tener clases presenciales y nada más dice eso, ¿no? Que están de acuerdo en tener clases. Entonces la firman y les pide ahí que se anexe o que manden aparte la copia de su INE de ustedes y de su tutor. Entonces, de su papá o de su mamá o su tutor. Si no tienen tutor, porque hay algunos casos en donde ya pues viven solos, le ponen ahí una anotación, yo soy el tutor, y ya nos mandan la INE de ustedes. Entonces, esa la mandan al WhatsApp, o si quieren, para que también no todos tengan sus INEs, porque lo pueden mandar a mi correo, al institucional, al de giovanni.jimenez@uam.mx, y ya nada le ponen ahí como dato de su grupo, el grupo que son, y su nombre de ustedes, ¿no? Para que como que no, para que sepa yo exactamente quiénes son. Entonces le mandan ahí al WhatsApp o al correo, nada, le ponen ahí la anotación de qué grupos son para que no se vayan a revolver con otros grupos, y ya nada más. Ahorita luego les envío el formato, ¿sale? Nos vemos el viernes entonces, cuídense. Hasta luego. Hasta luego.